¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Quieren que a su balcón, que a su ventana, que a su patio, que a su jardín lleguen pajaritos de todo tipo? Y además que estos pajaritos se puedan beneficiar con agua y con comida, que cada día se les hace más difícil a los pajaritos encontrarla. Entonces quédese viendo este video hasta el final. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y es que una de las cosas más bonitas que hay en la naturaleza son los pajaritos de todo tipo. Y que lleguen a nuestro patio, que lleguen a nuestro jardín, que anden ahí cerca de nuestra casa, la verdad que es una maravilla. Y es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un bebedero y cómo hacer un comedero para pajaritos. Y lo único que vamos a usar para hacerlos son botellas de plástico, así como estas que yo tengo por aquí. Y es que ya en un video anterior les enseñé cómo hacer un bebedero y en otro video les enseñé cómo hacer también un comedero para pajaritos. Pero el día de hoy en un solo video tenemos cómo hacer el comedero y cómo hacer el bebedero. En poquitos minutos y prácticamente gratis vamos a hacer esto que está verdaderamente genial. Bueno, yo ya estoy listo por acá y aquí tengo estas dos botellas de refresco. Además de estas botellitas que tenemos por acá, vamos a necesitar dos botellas un poco más grandes, así como estas o incluso estas. Lo único que necesitamos es la parte de aquí abajo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un corte más o menos de 1,5 pulgadas, porque si hay necesidad de quitarle un poquito, mejor le quito, porque luego si lo hacemos muy chiquito puede ser que ya no nos vaya a funcionar. Estos comederos funcionan para las aves que son silvestres, para que lleguen a la casa a alimentarse y a beber agua. Pero también si usted tiene pajaritos en su casa y de repente los tiene en lugares que son grandes, amplios. Bueno, así que ya está el primero por acá. Vean qué fácil. Este lo vamos a ocupar para el alimento. Y este que es transparente lo vamos a usar para el agua. La verdad que usted no importa el color que consiga. Ya tenemos las dos. Voy a abrirles un círculo aquí en medio del tamaño de la boca de nuestra botella de plástico. Y voy a marcar este otro también. Vamos a procurar cortar por el lado de adentro porque tiene que entrar la boca de la botella un poquito apretada. Yo en este caso voy a usar un cautín para hacer el círculo. Así que siempre con mucho cuidadito voy a hacer el círculo. Este ya lo tenemos listo. Ya les voy a decir qué es lo que sigue. Y le voy a hacer el círculo a este otro. Y mientras hago esto, les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, los invito a suscribirse. Lo invito a darle me gusta también a este video si está encontrando que este video es muy útil. Y cuénteme si a usted le gustan los pajaritos. Recuerde también compartir este video a la gente que le gustan las plantas, los animalitos. Comparta este video a esa persona que tiene un jardín bonito, que tiene un patio bonito y que quieran hacer esta idea. Compártalo porque la verdad que compartir conocimiento es una maravilla. Bueno mis amigos, ya le he abierto los dos agujeros a cada una de las bases. Y ahora lo que sigue es que en el caso de esta, por ejemplo, que la vamos a usar para echar el agua, aquí en la base de la botella vamos a abrir también dos pequeños agujeritos, uno a cada lado, que eso nos va a servir para que salga el agua. Yo lo voy a abrir acá pequeño. Recuerden que el agua no hay necesidad de abrir tan grande el agujero. Así que con dos agujeritos pequeñitos es suficiente. Ya con eso, la verdad que está muy bien. En el caso de la botella que va a servir para alimento, sí le vamos a abrir un agujerito un poco más grande
Vean que con el cautín es bastante fácil, aunque si usted no tiene cautín, lo puede hacer con cualquier otra cosa y es lo mismo. Le voy a abrir otro también al otro lado. Recuerden no abrirlos tan arriba, porque entonces no nos va a funcionar el dispensador como nosotros queremos que funcione. Así que ya están ahí los agujeritos, vean, de ese tamaño creo que andan muy bien. Y lo que hacemos ahora es que vamos a poner en la base metida la botella en cada uno de los agujeros. Y ahora le vamos a poner el tapón o la tapa. Recuerde que en el caso del dispensador de agua tiene que estar bien sellado por debajo para que no escape absolutamente nada de agua. Y no importa que la botella quede sellada, porque la podemos sumergir en agua y se puede volver a llenar de agua por los mismos agujeros. Bueno, yo en mi caso en esta la voy a sellar con un poquito de silicón aquí en la orilla para que no me escape absolutamente nada de agua. En el caso del dispensador de alimento no hay necesidad que quede herméticamente sellado, porque la comida para los pajaritos no se nos va a escapar. Así de esta manera nos quedan los dos dispensadores. Vean. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a incorporar estos dos palitos para que separen los pajaritos ahí cuando lleguen. Se los voy a poner aquí debajo, siempre pegados con silicón, para que cuando los pajaritos lleguen tengan un lugar donde pararse. Así que se lo voy a poner por acá, bien pegadito, y voy a proceder a pegar el otro. En el caso de este que voy a usar para alimento, no tengo que pegar el tapón, porque por ahí voy a echarle el alimento o la comida de los pajaritos. Así que le voy a poner el palito por aquí también. Así nos van quedando, vean qué maravilla. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente ponerles el alambre acá arriba para poder colgar cada uno de ellos. Voy a cortar dos alambritos así pequeños primero, del mismo tamaño. Le voy a hacer también aquí unas pequeñas vueltecitas. Lo único que he hecho acá es hacer estos pequeños ganchitos que están aquí para guindar el alambre, uno a un lado y el otro al otro lado. Ya de esta manera la podemos guindar de aquí y no hay ningún problema, ¿ven? Ya de esta manera nuestro dispensador de agua está ya listo para guindarlo, vean. Los pajaritos van a quedar agradecidos con usted. Y ahí se van a ir avisando ellos de que en tal lugar les están dando comidita. Y acá están ya nuestros dispensadores listos para irlos a colgar. Bueno, en el caso del dispensador de alimento, aquí tengo ya la comidita de los pajaritos. Y lo que voy a hacer es ponérsela aquí a nuestro dispensador. Y ahí va para adentro la comidita. Lo voy a tapar. Y aquí tenemos ya listo nuestro dispensador de comida. Lo pongo para abajo. Pero llega un punto en que ya no sale. Cuando tapa aquí el hoyito ya deja de salir. Con el que tenemos del agua lo vamos a ir a llenar ahorita mismo. Vean que solo lo sumerjo y no hay ningún problema. Creo que por ahí está bien. Le voy a dar vuelta. Vean que comienza a salir. Ha dejado de salir la burbuja. Vean qué maravilla. Lo muevo y sale más agua. Pero si lo mantengo estable, deja de salir el agua. Vean. Y así quedan nuestros dispensadores o comederos de aves. Vean qué maravilla se ven. Ahí donde usted los ponga, en el patio, en el jardín, se van a ver muy bonitos. Por allá veo que anda una palomita. Vean. Quiero que se venga por aquí, porque aquí está la comida. Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos alrededor del mundo donde usted me esté viendo. Y va a ser hasta la próxima.